Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente a través de La Mejor Noticia, este programa de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo El Salvador, en donde siempre estamos presentándole a ustedes testimonios acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de hombres, mujeres y jóvenes, y por supuesto de sus entornos, de su familia, de sus hogares, en sus empresas o donde estos hombres, estas mujeres y estos jóvenes se mueven. Así que bienvenido. Le queremos contar un poco acerca de nuestra organización. FINEC nace hace más de 70 años en Estados Unidos, en California, en una cafetería llamada Clifton, que todavía se encuentra ahí si usted visita la ciudad de Los Ángeles. A través de la inquietud que Dios puso en el corazón de un hombre, un empresario muy amante de la parte cristiana y de la evangelización. Este hombre veía que en las iglesias a las cuales él asistía, el hombre productivo no se encontraba ahí, solo veía mujeres, solo veía niños y adultos mayores. Y le puso Dios en su corazón una inquietud: ¿dónde están estos hombres? Y él se dio cuenta que estos hombres andaban en el afán de poder proveer a sus hogares, trabajando por sus familias. Y entonces Dios puso en el corazón de él empezar a hacer desayunos en esta cafetería que ya le comenté. A partir de ahí, pues empezó Fraternidad. Y a partir de ahí se empezó a expandir a través de una visión que Dios le reveló a este hombre, en donde le mostró hombres tristes, hombres con sus rostros desencajados, hombres que ni siquiera tenían una mirada alegre. Dios le mostró esta visión, pero también le mostró la otra parte: hombres alegres, hombres con sus brazos levantados, hombres con sus rostros resplandecientes, hombres con una sonrisa precisamente en sus labios. Y a partir de ahí, Dios empezó a fortalecer la fraternidad. Salió de los Estados Unidos, llegó a diferentes países, llegó a nuestro país, El Salvador, en la década de los 70, allá a finales de los 70, y a partir de ahí, hoy no solamente tenemos capítulos de hombres, sino que también capítulos de mujeres, capítulos de jóvenes. Estamos en los 14 departamentos de nuestro país y nos reunimos en cafeterías, restaurantes y también en hoteles, en donde hombres, mujeres y jóvenes, pues hablamos de nuestra experiencia con Jesucristo cuando ya le conocemos. Y a partir de ahí, pues llevamos hombres a conocerle a través de un ambiente laico, porque no somos iglesia. Y los hombres que ahí nos reunimos tampoco somos líderes religiosos o tenemos investiduras religiosas, sino que somos hombres comunes y corrientes que hablamos desde nuestra experiencia. Ingenieros, vas a poder encontrar doctores, contadores, periodistas, etcétera. Somos hombres que fuimos tocados una vez por el amor de Dios y lo reflejamos a través de lo que comentamos de Él en estos eventos. Nos llaman la gente más feliz de la tierra, y si querés saber por qué, llégate a uno de los capítulos que ahí te estamos esperando. Le decía al principio, tenemos siempre testimonios de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, y hoy no es la excepción, pero hoy tenemos un testimonio muy especial. Y es que en el mes de mayo, fecha en la cual se graba este programa, celebramos en El Salvador el 10 de mayo justamente el Día de las Madres. Y es por eso que hoy hemos invitado a una mamá y su hija para que nos comenten acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tengo a Gabriela Zelaya y a su mami, Tania Elías. Gabriela asiste al capítulo Proezas en el área de damas, y Tania Elías está en el capítulo Rosa Blanca. Bienvenidas a las dos, un gusto que estén con nosotros. Un gusto de igual manera, Amílcar. Gracias por recibirnos y también espero que podamos ayudar a las personas que están allá afuera. Por supuesto que sí. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y aquí estamos pues con la disponibilidad de poder ayudar a otras personas a través de nuestro testimonio. Coméntenos un poco acerca de su familia, cómo se integraba, cómo llegaste tú de pequeñita a esa familia. Cuando naces dices, ok, voy creciendo y vas conociendo un poco más acerca de tu entorno. Contanos un poco de eso. Déjame contarte, Amílcar, que yo nazco en 1999 y mi familia, cuando llego, estaba conformada por mi mamá, ¿sí? Mi papá, que eran dos jovencitos. Más adelante les voy a contar también a mi mamá cómo su experiencia. Ella sale embarazada
Y una de las cosas que marcó un montón mi vida fue el hecho de que, como mi mamá estaba bien joven, mi papá también, no era secreto que ellos no me habían planeado en ese momento. Entonces, eso marcó un montón mi corazón. Desde bien pequeña me sentí que no tenía un valor, que no tenía un propósito, porque como ellos no habían planeado ese momento, yo creí que Dios tampoco le había puesto como empeño en mi vida, ¿verdad? Entonces así comienzo a crecer. Mi familia era muy religiosa. Bueno, asistíamos a la iglesia todos los domingos. Mi abuelo ya asistía a fraternidad para ese momento, solo que yo no conocía de fraternidad. Vivíamos con mis abuelos maternos, con mis tías, con mi mamá. Éramos un montón de personas en la casa. Y así comienzo a crecer, sin mi papá, solo con mi mamá. Y esto también fue una de las cosas que marcó mi vida. Yo comencé a crecer con mucho resentimiento hacia mi papá y mi corazón. Y a pesar de que yo conocí a Dios desde pequeña, que me lo presentaron, que me dijeron que existía un Dios, que podía hacer grandes cosas en mi vida, yo no creía que eso podía pasar. O sea, lo había escuchado, pero para mí eran cuentos hermosos que le pasaban a otras personas. Pero en mi vida eso no sucedía. Así que sí, era una niña muy incrédula. Me criaron muy orgullosa, así de que siempre yo podía salir adelante sin necesidad de ayuda de nadie más. Entonces llegué a creer que tampoco necesitaba la ayuda de Dios. Entonces todas estas cosas me fueron marcando en mi niñez. Claro. Tania, ya conociendo un poco lo que Gabriela habla, muy jóvenes, todavía quizá emocionalmente no estaban listos como para poder recibir a un nuevo ser, económicamente quizá tampoco, no sé. Coméntanos tú cómo se da ese momento especial, obviamente, pero también con sus complicaciones, con sus dificultades. Sí, bueno, realmente éramos una pareja de 17 y 19 años. Yo estaba quizás un poco cerca de cumplir los 18 años cuando recibimos la noticia, ¿verdad?, de que venía una bebé en camino. Obviamente pues no la esperábamos, pero al final pues decidimos que podíamos tenerla y pues en el camino a ver qué podíamos hacer por ella. Pero sí, con muchas carencias emocionales. Veníamos de familias en las cuales poco se demuestra el afecto o de ninguna forma. No teníamos preparación académica, estábamos empezando la universidad, no teníamos empleo, ¿verdad? Por ende, no había solvencia económica para mantener un hijo. Sin embargo, pues decidimos hacer ese esfuerzo, digámoslo así, y decidimos traer al mundo a esta niña. Y realmente, pues, decirle que desde ahí Dios empezó a manifestarse en mi vida, aun cuando yo no se lo pedí, porque yo tenía un corazón amargado. Yo vivía con muchas frustraciones. Y para mí esto fue como la suma, la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y desde que ella iba a nacer, pues Dios usó a las personas que estuvieron alrededor mío, fueron personas conocidas quienes me atendieron en el parto. Tuve complicaciones, ella no podía nacer, pero al final pues Dios obró de manera sobrenatural y pues esta chica pudo nacer, nació de manera natural. Pero de ahí pues experimentamos otras cosas. Yo poco lo conocía a él, ¿verdad? Era una relación fuera de casa. Él estaba en su casa, yo en la mía. Y pues obviamente no eran las condiciones de una familia, ¿verdad?, conformada. ¿Cómo cambió la llegada de Gabriela, el entorno, con todo eso que me cuentas, Tania? Pues realmente lo cambió en muchas cosas. Primero, pues yo no era una persona muy, digamos, de estar en mi casa, una persona que yo fuera, que me gustara cocinar, que me gustara atender a mi familia. No era alguien con ese mucho de hogar, digámoslo así. Entonces me costó esa parte. Había que atenderla a ella, ¿verdad?, bañarla, cambiarla, darle de comer. Y como los bebés pues no duermen, hay que tener mucha energía. Claro. Y eso me comenzó a agotar a mí también, ¿verdad? Porque a pesar de estar joven, pero un hijo es algo que demanda mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Claro. Y bueno, en el entorno quizás casi no mucho, porque igual yo seguí estudiando, ¿verdad? Traté de continuar la carrera, era un poco más complicado por el tiempo, pero sí seguí estudiando. Lo único que igual, ¿verdad?, yo tampoco me fui a vivir con el papá de ella, ¿verdad? Tampoco nos casamos.
¿verdad? Y estuvimos así, a distancia, claro. ¿verdad? Perdón que te interrumpa, Tania. De la madre se dicen muchas cosas. Amor, ternura, comprensión. Pero hay ciertas áreas en las cuales no se habla mucho de la labor de madre, que es la guía espiritual, sobre todo, porque entendemos la labor de madre como la que da el consejo, esto tenés que hacer, pero en la parte espiritual, ¿cómo lo veías tú, Tania? Pues quizás no lo veía, ¿verdad? Porque yo no tenía a Dios en mi corazón. Tampoco quería tenerlo, ¿verdad? Yo estaba resentida con Dios. Entonces no lo tomaba en cuenta ni en mis decisiones, ni en mis pensamientos. Y por lógica, pues tampoco les daba yo a ellos una educación en la fe. Ellas iban a la iglesia con mis papás, ¿verdad? Porque mis papás sí eran personas que estaban muy cerca de Dios, iban a servir a su iglesia. Pero yo no quería. Sí, simplemente. Y pues eso fue como decirle, pues sorpresivo, claro, el hecho de que ellas quisieran o llegaran a los pies de Jesús antes que yo, ¿verdad? ¿Y tú sentías eso de pequeñita, que tu mamá estaba como así? ¿Por qué mis abuelos sí van y mi mamá siento que está peleada con Dios? Realmente era como algo que no le ponía como mucha atención, quizás de pequeña. Para mí era como lo emocionante. Comencé a servir desde bien pequeña en la iglesia. Entonces no veía si mi mamá estaba o no. Yo estaba en mis cosas, sirviendo y todas esas cosas. Pero sí comenzó a ser importante en algún punto. Cuando llegué a la adolescencia, empecé a ver que mi mamá no quería ir y decía, porque yo voy a ir. Entonces me comencé a quedar en la casa y de la nada se volvió un momento en el que yo me alejé de Dios. Nos mudamos un tiempo de la casa de mis abuelos, donde crecí. Y eso también hizo que, bueno, ya no había nadie quien me llevara. Y quizás en ese momento descubrí que no tenía una convicción real de lo que estaba haciendo, sino que solo lo hacía porque pues me llevaban y era como la costumbre de los domingos. Pero cuando nos tuvimos que alejar y ya mi mamá no iba, ya no iban mis abuelos tampoco conmigo y estábamos tan lejos que no me podía movilizar a donde ellos estaban, entonces simplemente me alejé de Dios. ¿Te afectó eso? Eso me comenzó a afectar un montón. En ese momento me hacen un montón de cambios en mi vida, además que estaba en la adolescencia, entonces de por sí hay cambios. Entonces comienzo a vivir etapas de soledad en las que mi mamá pasaba trabajando todos los días, casi que de lunes a domingo. Yo tengo una hermana, mi hermana tampoco era parte de mi vida para ese momento. Y nadie, o sea, yo me sentía sola todo el tiempo. Me comencé a dar cuenta que yo no quería una relación con Dios en ese momento, pero yo seguía escuchando de Él porque estaba en un colegio religioso. Entonces, claro, dejar de escuchar de Dios no fue algo que me sucedió, pero no lo quería escuchar. ¿Es algo que lo decidiste tú? Lo decidí yo. Yo no quiero escuchar de Dios porque sentía que estaba viviendo una etapa dolorosa en mi vida. Conocí a un chico. Este chico abusó sexualmente de mí, lo cual no fue algo bonito, fue una experiencia que uno está esperando y no tenía quien contárselo. Entonces, en lugar de buscar de Dios, de buscar ayuda, simplemente me lo guardé en mi corazón. Y entonces ya tenía el resentimiento hacia mi papá, ya venía cargando muchas cosas desde pequeña y empecé a guardarle resentimiento también a las personas que estaban a mi alrededor. Incluso en ese momento de mi vida hasta sentía que no tenía amigas a quien contarle. Entonces sí fue una etapa de mucha soledad, de mucha tristeza y sobre todo de darme cuenta que estaba vacía. Tania, ¿tú sabías de todos esos vacíos existenciales de Gabriela en ese momento? ¿O tú andabas por otro lado? No, yo andaba totalmente en mi mundo. La verdad que somos tres, ¿verdad? Mi otra hija, ella y yo. Pero realmente no éramos una familia. Cada quien jalaba por su lado, como dicen. Yo andaba sumergida en querer, pues, proveer el hogar. Yo quería educarlas, darles lo mejor económicamente, ¿verdad? Que es lo que uno se afana. Y nunca me di cuenta de todas estas cosas. Y como no teníamos una relación, pues nunca platicábamos sobre nada, ¿verdad? Yo salía temprano, entraba noche de trabajar. Muchas veces estaban dormidas, otras no, pero era como tres extrañas, claro, en una mesa. ¿Cuál fue el punto de quiebre cuando, no sé quién toma la decisión de ir primero a fraternidad, pero cuál fue ese punto de quiebre, Gabriela, cuando tú dices, no puede seguir sucediendo?
Creo que mi relación con Dios comienza un día que escucho a mi mamá hablar y decir como la única forma que seamos felices, para ese momento vivíamos con otros familiares en la casa, en otra casa hay otro familiar. Mi mamá dijo como la única forma de que seamos felices es que vivamos las tres solas. Y a mí se me ocurrió que esa era una muy buena idea, que tenía como sentido. Entonces se lo fui a pedir a Dios. O sea, no fue una oración muy larga, pero sí una oración sencilla. Le dije como Dios, yo quiero que mi hermana, mi mamá y yo vivamos en una casa sola. O sea, he escuchado que puedas hacer grandes cosas. Entonces necesito que hagas algo ahorita. Y es ahí cuando pues nos mudamos. Mi mamá no tenía trabajo, pero nos mudamos. Entonces, de verdad que esa situación sé que fue que Dios que me la contestó. Y yo le hice una promesa de servirle. Así regreso a la iglesia. Y para ese momento, mi mamá estaba asistiendo a fraternidad, pero ese es otro rumbo, ¿verdad? Pero no con convicción. Entonces me llevo a un evento de damas, ahí escucho que hay jóvenes, vamos a un evento de jóvenes con mi hermana. Y entonces ahí es donde yo conozco a Jesús, un día en la noche, en el evento. O sea, en medio de un montón de jóvenes, me acuerdo que hasta estaban cerrando ya el local. Pero en ese local es donde yo pude conocer de ese Jesús verdadero, de ese Jesús del que me habían hablado. Ese Jesús que puede llenar tus vacíos, el que te perdona, el que está siempre con vos. Y yo les puedo decir que salí de ese evento dejando de sentirme sola. Yo pude salir de ese lugar sintiéndome acompañada por primera vez en mucho tiempo. Y de verdad que ese día yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y mi vida empezó a ser transformada y siempre digo, yo llegué a mi casa y tenía la misma mamá, tenía la misma hermana. Lo que había cambiado era cómo veías. Era mi interior el que empezó a cambiar. Claro. Y definitivamente que solo Dios puede hacer eso. Me llama la atención, Tania, que Gaby dice que tú ya asistías a fraternidad, pero que no había como, ella no veía convicción en ti todavía. Sí, realmente sí, me invitaron, empezaban los capítulos de damas acá en El Salvador y el capítulo adjunto donde asiste mi papá comenzó a organizar a las damas y él me llevó. Le digo, él me llevó porque realmente pues, fue casi que a la fuerza, ¿verdad? Yo no quería ir y pues en contra de mi voluntad estaba sentada con un montón de damas que se veían bonitas, arregladas, felices y ninguna de las tres tenía yo. Bueno, entré, no escuché nada, no puse atención, no sabía qué estábamos haciendo ahí realmente y pues no lo tomé como algo bueno, ¿verdad? Seguí asistiendo un poco tiempo más, no me gustó. Siempre obligada. Siempre obligada. Y al final pues decidí salirme. Y me salí peleada, si ya me había peleado con Dios, esta vez me terminé de pelear con Dios. Y salí de ahí más molesta de lo que había llegado y más resentida de lo que yo había llegado. Porque yo traía cargando en mi ser que acá en fraternidad las personas están porque son prósperas económicamente. Y generalmente eso es lo que uno visualiza al solo entrar, eso es la apariencia, ¿verdad? Entonces yo tenía esa mala idea y siempre tuve la idea de que si usted tiene dinero es feliz. Entonces yo decía, yo no tengo dinero, yo no encajo acá en este lugar. Además de las amarguras que ya traía y de las frustraciones, ¿verdad? ¿Y cuándo te diste cuenta que no era así? Me di cuenta casi 4 años después, ¿verdad? Me retiro de ese capítulo, pero luego me vuelven a invitar, mi hermana, ¿verdad? Me invita. Jesús tocando la puerta otra vez. Otra vez, no se rendía. Y me dijo que ella asistía a unos desayunos. Y como yo el pretexto que tenía antes era el trabajo, ¿verdad? Yo decía, no, el trabajo no me deja. Ella me dijo, bueno, tu trabajo nuevo, ya no vas los fines de semana, es un desayuno el día sábado y me vas a acompañar. Así que no había excusas. Así es que tuve que ir nuevamente, ¿verdad? Casi que un poco presionada, pero ya esta vez ya iba con otra intención. Yo creo que ya Dios empezaba a trabajar en ese corazón duro. Entré por esa puerta, las damas muy lindas, ¿verdad? Salieron a abrazarme, a recibirme y yo dije, bueno, está bien, pues la voy a abrazar. Y decidí pues dejarme amar. Escuché, ahí sí puse un poquito más de atención en la visión, en el testimonio, cosas que no eran ajenas para mí, porque realmente mi papá ya tenía muchos años de estar en la organización y siempre nos había llevado a los eventos especiales. Lo que sucedía era que yo lo veía como una cena bonita, un lugar bonito, pero no me interesaba.
Ahora en esta ocasión sí, ¿verdad? Ya había un interés y comencé a asistir al capítulo, pero se vino la pandemia y cerraron los capítulos. Entonces fue como que, bueno, ella sintió que yo ya no, pues que hasta ahí había llegado la emoción, ¿verdad? De asistir. Y no, comencé a escucharlo virtual. Todos los sábados conectado a mi capítulo. No me lo perdía. Y cuando reabren, ¿verdad? Comenzamos presencial otra vez. Igual comencé a asistir todos los sábados. Y así bien, de la nada comencé a servir. ¿Y eso sentías, Tania, que te ayudaba el servir? Me ayudaba en el sentido de que yo sentía como un oasis, ¿verdad? Yo llegaba de toda la semana, de trabajo, de estrés, y era como llegar a sentir una alegría, una emoción, el poder poner una canastita en la mesa, el poder ordenar los papelitos. Eso para mí se fue volviendo algo bonito y empecé a hacerlo con amor. Y pues en una de esas pláticas de mesa, yo comenté que había estado anteriormente en otro capítulo y al final del evento la coordinadora se acercó y me invitó a la mesa de trabajo y me dijo que tenían unas reuniones, que si yo estaba interesada, pues yo podía asistir. Realmente yo no estaba tan convencida de asistir, ¿verdad? Pero le dije que sí. Es dura. He sido dura realmente. Y bueno, empecé a asistir y también así bien se fue dando todo y al final pues terminé siendo la tesorera del capítulo. Wow. en pocos meses. Y pues ahora ya tengo alrededor de 5 años siendo la tesorera de mi capítulo. Qué bueno. Gaby, ¿cómo sentiste esa de repente noticia de que tu mamá te diga, me invitaron a una mesa ahí de trabajo y voy ahí? Ay, la verdad es que fue una locura. De ese año que mi mamá regresa a Fraternidad, yo voy a un capítulo de damas por primera vez a dar un testimonio porque yo siempre en jóvenes. Entonces entro a ese capítulo y me dan una promesa que mi casa y yo serviremos al Señor. Wow. Y yo dije como, es que qué maravilloso, Dios me va a dar un buen esposo porque ya vimos que es dura, ¿verdad? Entonces yo no quería que Dios me iba a permitir verle servir con mi mamá. Entonces en ese momento mi mamá empieza a hacer este proceso en su capítulo. Yo la trataba de animar, de decirle que hiciera las cosas, pero yo no me había dado cuenta que Dios ya había cumplido su promesa. Y fue hasta ese momento en el que regresamos de la pandemia que me lleva mi mamá a su capítulo y dice la coordinadora como, miren, que se paren las servidoras. Y yo veo que mi mamá se para a la parte de la coordinadora y yo digo, wow. Y entonces el Señor me recuerda, tu casa y tú servirás al Señor. Y esta promesa se hizo en mi vida. ¿Cómo ha cambiado la vida a partir de entonces? ¿Cómo han visto ustedes la mano de Dios en sus vidas a nivel familiar, a nivel de su entorno, en la relación madre-hija, hija-madre, con tu hermana? Yo venía ya haciendo cosas en mi vida. Desde el momento en que empezamos a ir a jóvenes, con mi hermana comenzaron a mejorar nuestra relación. Comenzamos a ser hermanas de verdad. Ya me acordaba cuando cumplía años. Ya sabía cuál era su color favorito. Pero Dios me comenzó a enseñar también el proceso que quería restaurar la relación con mi mamá. Y fue cuando regresó a Fraternidad que realmente pudimos comenzar a conversar. Antes yo trataba de contarle lo que hacíamos en Frater, que estaba sirviendo, que hacía acá. Y las respuestas de mi mamá siempre eran negativas. Entonces esto no permitía que pudiéramos tener una relación porque yo quería contarle cómo me sentía, dónde andaba dando testimonio, cuál era el servicio que iba a tener. Claro. Y mi mamá era como, yo nunca te voy a llevar a dar testimonio en ningún lugar, ¿verdad? ¿Cómo vas a traer niña? Malgastando el dinero, malgástalo vos, pero yo no te voy a dar dinero para ir a la fraternidad. Entonces, cuando mi mamá entra a Fraternidad y tiene un encuentro con Jesús, se da cuenta que las cosas eran diferentes. Y la ponen de tesorera. Y la ponen de tesorera a cuidar el dinero que ella nunca iba a dar. Y de verdad que Dios hace cosas bien grandes que uno no se imagina que la va a llegar a hacer. Mi mamá logra comprar un carro un día y lo primero que hizo fue llevarme a dar testimonio. Entonces, yo de verdad, ese día que fui a dar testimonio que mi mamá me llevó hasta Chalatenango, ni siquiera aquí cerca de San Salvador, sino que hasta Chalatenango. Y estando allá, hasta se nos quebró un crico, estaba lloviendo, llegamos con un montón de locuras y de nuevo el Señor recordándome sus promesas, porque vi cumplirlas en cada parte de nuestra vida. Ahora te quiero escuchar a ti como mamá.
¿Cómo cambió Dios ese entorno? ¿Tus hijas, la relación? ¿La veías así ya como hermanas? La relación cambió en todo sentido en las tres, porque realmente nosotras nunca nos sentábamos a compartir como familia, ¿verdad? Siempre existía eso de que, bueno, ellas ya empezaban a ser como hermanitas, ¿verdad? Ya se llevaban, se hablaban, pero yo seguía excluida del grupo. Pero cuando comencé yo a servir en mi capítulo y comencé a ver las maravillas que Jesús hacía en otras personas, empecé a creer que si lo hacía con esas personas lo podía hacer conmigo también. Y comenzamos a platicar, ya teníamos tema de conversación, ya podíamos comentar y yo ya las acompañaba. Yo al principio les había dicho que jamás las iba a acompañar a dar un testimonio y ya comenzaba a ir con ellas. Y las llevaba a todos lados, a donde nos llamaran, comenzamos a ir y eso también comenzó a ayudar a la relación como madre e hija. Durante los caminos, los trayectos, pues platicábamos, a veces hasta orábamos, pues, cosa que antes en la vida no lo hacíamos. Ahora, ¿cómo ves ese papel de madre tú? Sí. ¿Cómo ves a tu mamá ahora que sabes de todos los sacrificios que ha habido, de todo lo que ha pasado ella? Sí. ¿Cómo la miras ahora que ya el amor de Cristo está en ella y lo puede reflejar? No, realmente la miro diferente. Además de que Dios nos dio la prosperidad económica, nos dio la gracia de poder amarnos entre nosotras, era algo que no había. Y demostrarnos cariños, y yo le decía, mamá, te amo. Va, está bien, me decía. Y el poder escucharla ahora decirme, también, ya es un avance, de verdad. O sea, la verdad que Dios ha sido muy bueno y me ha enseñado a valorar cada esfuerzo que ha hecho mi mamá. Ahora que ya no vivo con ella, inclusive agradezco muchísimo más sus esfuerzos porque digo, como decía esta mujer, ¿cómo los sueldos que tenía para mantener 2 niñas? O sea, yo ahorita con la estabilidad que logramos tener con mi esposo, no nos vemos todavía como manteniendo niños y digo, ¿cómo hacía mi mamá? En ese momento valoras más. Valoro muchísimo más lo que ella ha hecho por nosotras y de verdad que estoy agradecida con Dios porque me dio una gran mamá, una mamá que a pesar de la dificultad de estar joven, se atrevió y fue valiente. Entonces ella nunca se ha dado cuenta quizás de lo importante que eso es para mi vida y yo sé que también es parte del propósito que Dios tenía para nosotros. ¿Qué significa, Tania, esas palabras que acaba de decir Agnes? Bueno, una gran emoción, la verdad, porque uno como madre a veces hace las cosas como, digamos, por responsabilidad, claro, porque tiene que hacerlas, y no piensa el impacto que va a tener en un hijo, una acción cualquiera que sea. El hecho de acompañarlo en alguna actividad en el colegio, el poder estar sentadas, tomarnos un café, eso creo yo que son cosas que uno no las valora, pero realmente tienen mucho valor. Y son cosas a las que antes no teníamos acceso, ¿verdad? No porque no se pudiera, no teníamos ese amor, como dice ella. No existía el amor de Dios en nosotras, no podíamos darle amor a la gente que teníamos cerca. Ese corazoncito que venga arriba la llamada. Amigos, estos son testimonios que día a día vivimos en nuestros capítulos. Ahora conocemos el testimonio de una mamá y su hija. En los capítulos también conocemos testimonios de padres con sus hijos que muchas veces vienen de relaciones rotas, vienen de hogares disfuncionales. Hay drogas, hay vicios, hay tantas cosas en las familias y Dios les acerca a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo a través de un capítulo. Se dan estos casos. Yo sé que allá atrás de la cámara más de alguno está diciendo, wow, qué tremendo lo que puede hacer Dios. Y usted lo dijo y todavía no está en FINEC. Yo le invito para que pueda llegar a un capítulo. Está en nuestra página web, está en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, para que usted nos pueda buscar y que busque ese capítulo que le quede más cerca del horario que más le convenga. Ya decía Tania, yo ponía de excusa el trabajo, ¿verdad? No, vino Dios y tenés que ir sábado. Así es Dios, así trabaja Dios.
Hay una parte bien importante dentro de nuestros eventos que lo hacemos al final y que tiene que ver con una oración preciosa que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con cambiarle a usted cómo piensa acerca de alguna denominación X, sino que tiene que ver con ese acercamiento de reconocer que somos pecadores, de reconocer que solo a través de Jesucristo tenemos salvación, vida eterna, y de pedirle al Padre que nos tome como sus hijos. Y yo quiero, Gabriela, que a esta hora tú hagas esa oración para aquellos que nos están viendo, sean miembros de fraternidad o sean personas que no están todavía en fraternidad, pero que de una u otra manera sean tocados por esa oración. Bueno, vamos a orar. Y antes de todo eso, solo decirles que esta oración cambió mi vida. No fue la fraternidad, sino que fue Dios a través de esta oración la que hizo que ahora mi familia le pueda servir. Así que si ustedes también tienen el anhelo en su corazón de poder servirle al Señor, o simplemente de que Él esté cerca de ustedes, así como yo sentí el anhelo en ese momento, los invito a que hagamos esta oración. Así que, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están viendo este video, Padre. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que sean ellas en sus hogares, Señor, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, y que en el lugar en donde están puedan hablar, Señor, y puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Así que, Padre, te pedimos perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido. Hoy aceptamos que fue Jesús el que murió en la cruz por nosotros. Hoy aceptamos, Señor, que fue Él el que resucitó al tercer día y el que me ha salvado. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Y te pido, Señor, que seas tú el que me ponga siempre adelante, Señor. Y si es necesario, que seas tú el que siempre nos cuide. Cuida a mi familia y cuida mi corazón. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir este día y por las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A las dos, Tania, Gabriela, gracias por haber estado junto con nosotros. De verdad que su testimonio ha tocado mucho mi corazón y yo sé que a muchas personas que lo han visto, pues les ha tocado, y qué bueno, de esa manera Jesucristo se manifiesta a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, y de veras, gracias, felicidades, Tania. Hoy, en este día que en El Salvador se celebra el Día de la Madre, días son todos de la madre, deberían de ser todos de la madre, porque todos los días estas mujeres se levantan y hacen todo su esfuerzo para que sus hijos tengan una buena vida. Le queremos decir que Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo El Salvador tiene diferentes actividades a lo largo de la semana, a lo largo de todos los 12 meses del año, y a continuación se las damos a conocer, así como les damos a conocer nuestros números de contacto en WhatsApp, nuestro número de teléfono en nuestras oficinas y todas nuestras redes sociales. Será hasta una próxima. Un gusto haberle acompañado a través de La Mejor Noticia. Queremos recordarte que tienes a tu disposición nuestro WhatsApp institucional. Si eres caballero o joven, comunícate al 7962-3182. Y si eres dama, escríbenos al 7659-1309. A través de esos números puedes reportar pagos como eventos, promesas de fe, aportes para CNC y más. Solicitar información de capítulos, gestionar tus membresías y obtener detalles de eventos importantes. Recuerda también que nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Estamos aquí para servirte. La mejor noticia es aquella que llega a nosotros a través de experiencias compartidas, la que nos inspira, la que nos impulsa a crecer, la que nos conmueve, la que brilla como un faro para aquellos que buscan orientación.
Esto es La Mejor Noticia.